Buenas tardes a todos. En el tiempo que hemos tenido de alabanza, el grupo de alabanza nos ha propuesto toda una serie de hermosas poesías que describían, por lo tanto, la grandeza de Dios. En esta tarde quisiera plantear a través del libro de los Salmos y de la poesía que encontramos en ellos, poesía que expresa las experiencias de personas que en diferentes circunstancias de su vida han sentido en realidad la proximidad de Dios y con un profundo sentimiento nos transmiten cómo ha sido su vivencia, por la cual tienen un gran motivo de agradecimiento. Tenemos en pantalla el título de este mensaje, 3 motivos de gratitud. Estará basado en el Salmo 19 y en el Salmo 103. 2 salmos de David, hombre que tuvo una intensa vida, en la cual por lo tanto, le dio lugar a que tuviera muchos motivos para expresar gratitud por la intervención de Dios. En esta tarde solo vamos a considerar 3 de ellos, porque si leemos los salmos, los que os guste leer la poesía de los salmos, habréis encontrado muchos más, pero vamos a centrarnos en tres de ellos. Vamos a ver si cambia. No, ahora lo tenemos. Bien. Desearía que al terminar, por lo tanto, después de considerar estos 2 salmos, o parte de estos 2 salmos, nos podamos sentir identificados con ellos y decir gracias, Señor. Pero ¿por qué estar agradecidos? Aquí tenemos en pantalla 3 motivos por los que estar agradecidos. La pregunta es lógica, ¿por qué? Del título que hemos puesto. He planteado a través de estos 2 salmos 3 temas. Dios se ha revelado a través de su obra, Dios se ha revelado por su palabra y Dios es nuestro refugio. En el primero de ellos, Dios se ha revelado por sus obras, nos transmite la realidad de Dios y su proximidad hacia nosotros. En el segundo caso, que es la segunda parte del Salmo 19, nos describe cómo el salmista percibió la comunicación de Dios en su propia vida, de manera incluso que llegó a transformar planteamientos, llegó a transformar realmente su vida. Y finalmente, David y seguramente todos nosotros hemos sentido que Dios es nuestro refugio, cómo Él nos cuida. Por lo tanto, voy al revés. Vamos, que no vamos. Ahora, el primero es Dios se ha revelado por su obra, o a través de su obra.
En el Salmo 19, en la primera parte, los versículos que van del 1 hasta el 6, David nos expresa cómo tiene él la percepción de Dios, cómo él puede ver a Dios en determinados momentos de su vida. Así que él escribirá en esta primera parte del Salmo 19, bueno, vamos bien, vamos para adelante, para atrás. Ahora, bien, los que tengáis el móvil, la Biblia, podéis coger el Salmo 19, los 6 primeros versículos que nos dicen en la versión Dios habla hoy: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. Y de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. De forma poética, el salmista reconoce la grandeza de Dios. Cuando leemos estas expresiones, podemos trasladarnos a una poesía de las que seguramente en otros textos leemos y ver que hay expresiones alegóricas en las cuales encierra el sentido que el poeta ha querido transmitir a través de aquellas palabras. Por lo tanto, aquí el salmista utilizará términos alegóricos para expresar lo que él siente en su corazón respecto a la realidad de este Dios al cual escucha y del cual siente su protección más adelante. Lo hace mirando al firmamento, tal vez en una clara noche de verano, como algunas de las que hemos tenido, y en sí misma nos describe cómo él percibe a Dios. El salmista da a entender la idea de que cada día vierte sobre el siguiente la realidad del maravilloso poder de Dios. Es decir, lo que queda, por lo tanto, transmite la idea de que Dios es presente cada día de nuestra vida. Y cada día manifiesta su maravilloso poder. Utilizará la expresión o el ejemplo del sol como el que sale y el que se esconde, y en esta idea nos transmite dos aspectos: la idea del sol por la noche y la idea de la luna por la noche. Seguramente que todos somos conscientes de que si miramos al cielo durante la noche vemos unas cosas, y si lo miramos durante el día vemos otras completamente muy diferentes. Mientras durante el día solamente vemos el sol, las nubes y el cielo azul, por la noche vemos infinidad de puntitos en el cielo, los cuales nos dan idea de la inmensidad y de la profundidad y de los millones de años luz que hay entre cualquiera de aquellas estrellas que nosotros percibimos y nuestra realidad aquí pisando la tierra. Por lo tanto,
tenemos dos imágenes completamente diferentes. La noche, por lo tanto, nos muestra estrellas, nos muestra diferentes cosas que nosotros, incluso muchas veces, no somos capaces de identificar. Vemos unos puntitos más brillantes, unos puntitos menos brillantes. ¿Será el planeta tal o tal estrella? Bien, pues realmente la evidencia de que la luna y las estrellas brillan con fulgor en la noche. El día vierte, por lo tanto, la realidad del maravilloso poder de Dios. ¿Qué notamos durante el día? Calor, frío, luz, grandeza. Cosas que transforman realmente incluso nuestro entorno. El sol hará crecer las flores, las nubes nos darán la lluvia que tanto necesitamos. Por lo tanto, en esta imagen del día, del sol, nos transmite, por lo tanto, el maravilloso poder de Dios que hay durante todo el tiempo de la salida y el ocultarse del sol. Pero la noche informa, por lo tanto, de un Creador todopoderoso del que da evidencias cada uno de los puntos que vemos en el firmamento. Brillan con fulgor en la noche. Da, por lo tanto, una sensación incluso de paz. Mientras el día era de poder, la noche es de paz, de grandeza. Nosotros vemos un espacio pequeño de lo que es todo el cielo, el firmamento y la infinidad de estrellas. Vemos un fragmento pequeño. Por lo tanto, nuestra visión de la realidad es una visión pequeña de todo lo que Dios es capaz de hacer. En el texto encontramos dos palabras en los primeros versículos, en el segundo versículo concretamente, que dicen: un día emite, y subrayamos emite, palabra a otro día, y la noche declara sabiduría. Hemos visto ya estos dos aspectos, el poder y la sabiduría, la sensibilidad, la hermosura de Dios. Pero ello expresa, por lo tanto, el hecho de que Dios nunca falla. Hay continuidad entre uno y el otro, entre el poder del día y la sensibilidad de la noche. Dios tiene una continuidad. Dios no termina aquí y empieza allí. No, Dios es siempre el mismo. Como resumen, podríamos decir que a través de estos 6 versículos describe la acción de Dios que sostiene el universo, que da continuidad y orden y que está por encima de lo creado, pero que su presencia, además, es cercano. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio que realizó el salmista y miramos al cielo, por lo tanto, podemos ver prácticamente lo mismo que considerábamos antes. Pero también nos dará lugar a que ante la inmensidad de Dios, cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿qué somos? Si hablamos de que las estrellas están a millones de años luz y nuestra vida dura, respecto a esto, 4 días, ¿qué somos? Somos pequeños e insignificantes, ¿no? Podemos pensar que
que ante esta grandeza somos pequeños e insignificantes. Pero Dios es perfecto y trata con precisión y armonía la inmensidad del universo y la vida de cada uno de nosotros. Y si reflexionamos, no creo que nadie pueda dejar de estremecerse y pensar que esta perfección, sabiduría y grandeza de Dios es real, y al compararla con nuestra insignificancia, pensando incluso en aquello que Jesús dijo, que qué valor, que nuestro cabello estaba bajo el control de Dios. ¿Qué valor tengo, por lo tanto, yo, para que ni uno de mis cabellos caiga sin su conocimiento? ¿Qué valor tengo para nuestro Dios? O saber que soy parte de la posesión de Dios que cuidará como cuida el universo. En el Salmo 24, el salmista nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, es decir, tú y yo. Pablo, al describir el porqué de la culpabilidad del hombre, utilizará unos términos parecidos a estos. En Romanos 1:20 dice: lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa de valorarlo. Pero, ¿cuántas veces no somos capaces de ver a Dios de esta manera? Pero sí somos capaces de creernos que somos lo más importante y que aquello que nosotros hacemos o creamos, incluso pensamos que es lo más importante, lo más grande, y tendemos a encerrarnos, por lo tanto, en nosotros mismos. Incluso llegamos a sentirnos ejecutores de los designios de Dios. Y nos cuesta reconocer nuestro orgullo, nuestra posición de orgullo, y mucho más decir, como decía el salmista: cuán innumerables son tus obras, Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Con esta primera parte del Salmo 19, el salmista quiere, por lo tanto, transmitirnos cómo él ve a Dios, cómo le ve en su proximidad. Y por lo tanto, cerrando esta primera parte, diría: gracias, Señor, porque tu inmensidad nos acoge. Gracias, Señor, porque tu inmensidad nos acoge. Es lo que podemos decir cada uno de nosotros. El segundo motivo de gratitud es, y que expresa también el salmista, lo titularíamos, por lo tanto, Dios se ha revelado por su palabra. El cantor vuelve su alabanza, por lo tanto, a una relación más personal y directa con Dios que la que podríamos decir muy generalista de la creación, de lo que nos brinda la naturaleza. Ahora el salmista va a su interior y empezará a externalizar aquello que Dios hace en uno mismo. En una hermosa simetría,
expresa la revelación especial de Dios. En los versículos del 7 al 9 dirá: la enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, porque todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, más dulce que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso el obedecerlas. Vemos, por lo tanto, cómo se expresa aquí, cómo siente el salmista la realidad de esta, cómo él ve a Dios en su proximidad, cerca de él. En el texto que acabamos de leer, podemos encontrar en los versículos del 8 hasta el 9 tres revelaciones que él transmite de cómo Dios se le ha revelado a él. Tenemos lo que está en la columna en rojo, que es la primera parte de estos tres versículos. Nos habla de maneras en que ha recibido la revelación de Dios: la enseñanza, el mandato, los preceptos, el mandamiento, el temor, los decretos. Estos son, por lo tanto, revelaciones de Dios, maneras en que Dios se revela, y el salmista, David, ha percibido esta realidad. Y a cada una de ellas le da un atributo, la columna que está en azul. Y nos dice que su enseñanza es perfecta, atributo, porque el mandato es fiel, porque los preceptos son justos, porque el mandamiento es puro, porque el temor del Señor es limpio, porque los decretos del Señor son verdaderos. Pero cada uno de estos atributos ha influido en la vida del salmista de una manera que tenía efectos en su vida. Y seguro que cuando leemos nosotros este salmo y esta parte del salmo, tiene también trascendencia para nosotros. La enseñanza da vida, porque da nueva vida. El mandato hace sabio al sencillo. Los preceptos traen alegría al corazón. El mandamiento llena los ojos de luz. El temor permanece para siempre. Los decretos, todos ellos son justos. Si observáis, los tres primeros tienen efectos inmediatos en la persona humana, en cualquiera de nosotros. Nueva vida, hombre sencillo, alegría al corazón, y el cuarto también llena los ojos de luz. Observad que son percepciones personales, realidades personales, mientras que los dos últimos, el temor y los derechos, son aspectos que el salmista asume por la realidad y por la grandeza de Dios. La revelación del Señor por su palabra tiene unas características que evidencian, por lo tanto, que de todas maneras Dios se acerca a nosotros para transformar nuestra vida. Observamos que los cuatro primeros decíamos que inciden en la realidad de la vida incluso de nuestro día a día.
La enseñanza del Señor, por lo tanto, es guía intachable, que no se desvía, que no fracasa y que hace grande a aquel que la recibe. El salmista también hace una introspección en su propia forma de vivir y se formula una pregunta que entiendo es crucial para una reflexión sincera basada en la enseñanza de Dios. Recordemos que empiezan la revelación por el concepto de enseñanza. Esta enseñanza y estos otros aspectos, estos sinónimos de la enseñanza, mandato, precepto, mandamiento, temor, harán, por lo tanto, que se produzcan cambios profundos en el modo de ser de aquel que pone su fe en Dios. La reflexión le llevará también a formularse una pregunta que se formula el salmista en el versículo 12. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Era una experiencia que había vivido el propio David. Había cometido errores importantes, pero él en la reflexión dice, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Pero inmediatamente, siguiendo en el versículo 12 y la primera parte del 13, él expresa su realidad hacia Dios. Dice, perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. ¿Qué desea el salmista? Y entiendo que también nosotros. ¿Cómo ve los efectos que tiene el aplicar en uno mismo la revelación del Señor? Dice en la segunda parte del 13 y el 14, así seré un hombre sin tacha y estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Esta es la experiencia de un hombre que abre su corazón a Dios con toda sinceridad. Podía esconder sus errores, podía ponerlos en segundo término, pero él los expone delante de Dios. Y el final del versículo 14 nos da pie al siguiente motivo de agradecimiento. Porque realmente nos cambia. Bien, Dios es nuestro refugio. Ahora saltamos al Salmo 103 y los primeros versículos, los 6 primeros versículos dicen, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Seguramente el poeta escribe el Salmo 103 para usarse en un culto público,
pero no lo hace pensando en que el coro lo cante o que en una congregación se exprese, sino lo hace en la experiencia de él mismo, sino queriendo expresar su sentimiento, la realidad de lo que él ha percibido de Dios. Las profundas expresiones de piedad con las que empieza: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga tu ser, tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Se mueve, por lo tanto, estas expresiones en una atmósfera de relación personal con Dios, y se asemeja, por lo tanto, mucho estas expresiones a lo que serían las expresiones del Nuevo Testamento, en la cual la relación del hombre con Dios es una relación directa, es una relación entre cada uno de nosotros y nuestro Dios. El escritor seguramente compuso el poema después de tener en su vida alguna experiencia de la misericordia de Dios. La forma en que se expresa nos da a entender que su corazón está lleno de gratitud por la gracia y la compasión de Dios. Sugiere el texto que algún peligro había amenazado la vida del poeta y que en un principio había considerado esta circunstancia como evidencia de la desaprobación de Dios. Sin embargo, cuando el Señor interviene y define el juicio hacia David, el salmista expresa gratitud y alabanza. Habla de bendición. El salmista, por lo tanto, expresa palabras que vienen de un sentimiento profundo, de la realidad de sentirse amado por Dios. Si bien los versículos del 1 al 5 sirven como preludio a este salmo, nos invita también a reflexionar en aquello que Dios hace día a día con nosotros, en la salvación que ha provisto a través de Jesús, como cantábamos antes, y como nos decía Pera también, así como sus cuidados, los cuales nosotros percibimos. Si nosotros hacemos ahora una cierta paráfrasis en los aspectos que él dice, Él es quien perdona mis maldades. Por lo tanto, es quien tiene misericordia de nosotros, quien sana mis enfermedades, quien reconstruye nuestra vida en momentos difíciles, quien libra mi vida del sepulcro, es decir, quien provee de redención y eternidad, quien colma de amor y ternura, me colma de amor y ternura, quien tiene compasión de mí, quien me satisface con todo lo mejor, quien aporta sus cuidados, quien me rejuvenece como el águila, quien en momentos complicados, cambiantes, aporta la visión oportuna. Aún en momentos difíciles, Dios está pendiente de nosotros y nos ayuda cuando nosotros somos capaces de acudir a Él, reconociendo que está por encima de todo aquello que nos está oprimiendo. El salmista siente que la historia de su pueblo y su historia misma, en su historia misma, ha vivido esta experiencia, y posiblemente esta también sea la de muchos de nosotros. Por lo tanto, podemos decir gracias porque tú obras en mi favor.
salmista, veremos como en otros salmos, él expresa las tres realidades que hemos considerado hasta aquí. En el Salmo 40 vemos cómo siente de forma personal la acción de Dios cuando dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vemos, por lo tanto, que David experimentó en él mismo los resultados de estos tres aspectos que hemos considerado antes. Vemos que Dios aportó soluciones, como aporta soluciones a las situaciones complejas de nuestra vida. Y esto le llevará, por lo tanto, también a decir: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Cuando seamos capaces de percibirnos de que Dios está obrando en nosotros una y otra vez, nos daremos cuenta de cuál es el propósito de Dios y podremos decir, compartiendo también otra experiencia del salmista en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Terminará este salmo diciendo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La reflexión a través de las experiencias que Dios quiso poner en las palabras de los salmos que hemos ido desgranando a lo largo de esta tarde y que reflejan cómo el salmista vivió la experiencia de Dios y cómo podemos nosotros también vivirla, haga, junto con el Espíritu Santo, que nos conduzca a valorar de una forma más intensa y personal lo que Dios hace y está dispuesto a hacer en nosotros, y que podamos expresar nuestra gratitud a Él y decir con plena conciencia y de todo corazón: te damos gracias, Señor, te doy gracias, Señor. Y os dejaría observar que en la transparencia hay el Salmo 145. Lo hemos cantado antes, pero os lo dejaría para que durante la semana leyéramos este salmo que complementa tal vez la realidad de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Amén.